Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo, un placer tenerlos nuevamente con nosotros. Estados Unidos está viviendo momentos muy difíciles en la actualidad. Justo cuando la gran potencia del mundo nunca había tenido ante sí los retos que hoy tiene. Con una China que es la segunda nación más desarrollada del planeta, una potencia comercial, tecnológica, desafiando su liderazgo a nivel mundial. Y que ahora, además de eso, tiene como aliado una gran potencia militar, que es Rusia, que también es un país con una economía fuerte, y que indiscutiblemente puede ser y es un complemento para China, en tanto provee todas las materias primas que el gran gigante necesita para su desarrollo. Acceder a esas fuentes de recursos naturales que tiene actualmente disponible Rusia es un desafío para cualquier país, y Rusia lo garantiza con esa alianza que ha venido cultivando con Rusia y que de alguna forma Occidente ha promovido. Mientras Estados Unidos está frente a esos retos, internamente tiene una situación delicada, porque es un país fragmentado, un país altamente polarizado en términos políticos. Hay dos opciones ahora mismo que se debaten y vimos cómo se excluyen mutuamente. El debate reciente entre los dos candidatos muestran esos altos niveles de polarización y cómo las contradicciones se van tornando cada vez más difíciles de manejar, y en donde la colaboración necesaria en momentos difíciles para presentar cohesión interna y para elaborar políticas inteligentes se hace cada vez más complicado. Y esa es la realidad que está viviendo Estados Unidos, en donde el electorado, el 20% de los electores, no está conforme con ninguno de los candidatos que compiten por el poder. El 20% rechaza ambas candidaturas porque entienden que no llenan sus expectativas. Y eso, para una nación con todos esos retos que he señalado ante sí, es un grave problema. Y mientras esto ocurre en Estados Unidos, en Europa avanza la ultraderecha. La ultraderecha es hoy en día el principal cuestionador de las políticas occidentales. Es quien realmente está poniendo en duda la eficacia del liderazgo que hoy en día es el responsable de la conducción de todo el bloque occidental. Y este es otro problema que se añade y que tiene un peso enorme. Y ahí usted tiene como ejemplo lo que está ocurriendo en Francia. Ayer se celebraron en este país elecciones parlamentarias. Insisto, Francia es una nación importante para el bloque europeo. Conjuntamente con Alemania han tenido el liderazgo de toda la Unión Europea. Alemania hoy está en crisis, también con un problema de auge de la ultraderecha, una coalición gobernante que en las elecciones al Parlamento Europeo tuvo un mal desempeño, y que si las elecciones fueran hoy sería totalmente barrido. Alemania, que es el país más desarrollado de Europa, está en esa situación, y también lo está Francia. Solo que en Francia
el problema se presenta con un nivel de desarrollo de una manera mucho más aguda que en Alemania. Y entonces hubo ayer un resultado, voy a ofrecer unos datos que son todavía no oficiales, porque se trata de un conteo, de una estimación que hizo Ipsos sobre las elecciones que se celebraron ayer al Parlamento Europeo. La agrupación nacional RN, por sus siglas en francés, de Marine Le Pen, ha obtenido 34% de los votos en la primera vuelta de esas elecciones legislativas que convocó Emmanuel Macron de manera anticipada. Le siguen el nuevo Frente Popular, de lo que algunos califican como la extrema izquierda francesa, que obtuvo el 28,1% de los votos. Mientras Ensemble, Juntos en español, que lidera Emmanuel Macron, presidente de la República, ha quedado relegado al tercer lugar con 20,3%, según esa estimación de Ipsos a la que hice ya referencia. Y esto es realmente otro terremoto político comparable, aunque no igual, a ese resultado del debate presidencial que vimos el pasado jueves 27 en Estados Unidos, ese debate entre Donald Trump y Joe Biden, que ha generado muchísimos comentarios, y de eso se seguirá hablando por todo el impacto que tendrá en el curso de la campaña y por estar en juego tantos asuntos importantes como esos que están ahí envueltos en esa competencia por el poder en Estados Unidos. Hay un ruido generado por ese debate que está contribuyendo a inclinar la balanza de los indecisos a favor del Partido Republicano. Y los demócratas, como es natural, están tratando de frenar ese proceso. Muchos están pidiendo ahora la renuncia de Biden a la candidatura presidencial. El problema es que lo que ocurrió en ese debate no fue un simple percance que tuvo un candidato en un enfrentamiento en el que por distintas razones, no por falta de capacidad, usted puede tener un mal desempeño. Son muchos los factores que pueden contribuir a que una persona con capacidad, una persona inteligente, con mucho dominio de los asuntos políticos, de la situación mundial, por muchas razones usted puede tener un no muy buen desempeño en un debate electoral. El problema no radica en un percance per se, sino que consiste en que el debate ha puesto en evidencia eso que mucha gente sospechaba, eso que se veía en algunas imágenes, en algunos videos que nos mostraban los medios de comunicación. Un presidente en ejercicio que además de eso es candidato a repetir en el puesto por otros 4 años más, mostrando incapacidad cognitiva, debilidad física como consecuencia de su avanzada edad. Y eso prácticamente lo descalifica como candidato. Porque un candidato con esas limitantes imposibles de superar, porque si a usted le fue mal en un debate, usted puede sobreponerse a eso y en el siguiente debate usted puede quedar mejor y entonces pasar esa página. Eso puede, de hecho ha ocurrido. Algunos
aspirantes, no le fue bien en un debate, superaron esos problemas en un debate siguiente y bueno, pues tuvieron un buen desempeño en las elecciones. Pero en el caso de Biden, lo que ha ocurrido es que el debate puso en evidencia lo que él no estará en condiciones de superar porque va asociado a su avanzada edad. Entonces ahí hay realmente un problema difícil de cambiar. Eso inhabilita, insisto, a Biden prácticamente como candidato. Porque estamos hablando de un hombre que quiere seguir en el cargo 4 años más. 4 años más. Y antes de la elección ya está demostrando que tiene problemas cognitivos. Déjeme decirle, hay muchos casos de presidentes que han entrado al puesto. Bueno, yo vi en una oportunidad, un medio publicó el antes y el después, cuando los presidentes asumieron y cómo físicamente lucían después que salieron. Y la diferencia realmente muy notoria, porque es un cargo estresante, porque es un cargo de mucha exigencia, porque requiere de una gran entrega y es un gran sacrificio. Todo el mundo se aferra al puesto, pero esa es la realidad. Y entonces un hombre débil por los años aspira a estar 4 años más, y eso para muchos estadounidenses es simple y llanamente inaceptable. Y entonces ahí hay un problema grande planteado para los demócratas en Estados Unidos. Una pequeña pausa, en breve retorno. Mucha gente se pregunta si realmente los colaboradores más cercanos del presidente Biden no sabían la realidad, el estado real, físico y mental del presidente. Y si no estaban en condiciones de vaticinar que iba a tener un desempeño como el que tuvo. Esa es la gran pregunta. Y si es así, entonces hay otra pregunta que es la que hay que formularse inmediatamente después. Si se tenía la certeza de que eso podía ocurrir, entonces ¿por qué se pactó un debate a 4 meses de las elecciones? Algo que ocurre por primera vez en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo es que usted decide exponer a su pupilo cuando acusa esas debilidades? Se puede entonces formular otra interrogante más. Si se sabía que el presidente tenía esas debilidades y que se le exponía a hacer el gran papelazo que hizo, si la intención era o no exponerlo como una forma de generar una reacción que lo obligara a hacerse a un lado. Porque la verdad es que quien mejor conoce al candidato presidencial es aquel que dirige su campaña. Porque es una obligación usted conocer las fortalezas y las debilidades del candidato para poderlo conducir. Y entonces era perfectamente vaticinable que ocurriera eso que ocurrió. Y lo que ha ocurrido entonces pone en evidencia la campaña de Trump, sus colaboradores, como unos mentirosos, porque ellos estuvieron negando insistentemente que eso que se decía, que eso que Donald Trump denunciaba, de lo que él incluso se burlaba, porque por ahí apareció Donald Trump imitando incluso los movimientos torpes de Biden. ¿Por qué entonces ahora esto coloca a los colaboradores de Trump como reales mentirosos? Bueno, a Trump le están diciendo que es un mentiroso, compulsivo, un mitómano. Pero lo que se acaba de demostrar es que la campaña de Biden estuvo mintiendo durante mucho tiempo.
y que ocultó la realidad real de la condición física y mental del que es hoy presidente y aspira a dirigir la nación 4 años más. Y entonces muchos se preguntan también, si el presidente tiene esas limitaciones, ¿cómo es que en Estados Unidos hoy en día se están tomando las decisiones? Si es que hay un hombre que acusa dificultades para discernir y para establecer realmente si su decisión es la más conveniente o no. Sabemos que no todo lo decide un presidente. Ahí se trabaja en equipo, pero la posición del presidente siempre pesa mucho. Y Joe Biden es un hombre que le gusta decidir, que no delega en muchos casos. Y bueno, ahí se ha dicho, se ha revelado, muchos medios, gente bien informada, ha hablado de dificultades, de problemas entre Biden y su campaña. Porque primero, Biden es un poco grosero, dicen que es un hombre que a veces insulta, que utiliza expresiones un tanto descompuestas en el diálogo con sus colaboradores y que es un hombre difícil de manejar porque él entiende que tiene suficiente experiencia como para, de alguna forma, decidir asuntos importantes, no solo concernientes a la administración de Estados Unidos, sino también en lo concerniente a su candidatura presidencial. Bueno, pues quiere decir que Donald Trump, es lo que se evidencia con el resultado del debate, no estaba inventándose nada. Lo que Trump decía se correspondía con la realidad, aunque era muy mordaz en la forma de expresar su percepción sobre la situación del presidente. Y eso usted lo puede criticar, pero lo que decía era algo que muchos percibieron. Ahora, ustedes quieren saber si era un invento. Yo les voy a poner 2 ejemplos que permiten deducir que habían razones suficientes para pensar que Biden simple y llanamente no era el hombre del momento, que no es el hombre del momento. El 6 de noviembre de 2023, un asesor de Obama dio unas declaraciones que los medios reseñaron de distintas formas. Uno de ellos dice sobre lo que planteó este asesor lo siguiente: preocupado por los números que aportan los sondeos recientes, se acababa de publicar una encuesta que no era nada favorable para Biden. El ex asesor de la administración Obama-Biden de la Casa Blanca, David Axelrod, dejó de lado la corrección política y le pidió a Biden en las últimas horas que abandone la carrera de 2024. Yo recuerdo que en aquel momento comenté esas declaraciones. Abandonar o hacer campañas diferentes, cambiar de opinión. Solo Joe Biden puede tomar esa decisión, escribió Axelrod. Si continúa postulándose, será el candidato del Partido Demócrata. Lo que necesita decir es si eso es prudente. Es lo mejor para él y para el país, escribió el ex asesor presidencial. De íntima confianza de Barack Obama y considerado por muchos un confidente del expresidente, de ahí que algunos entiendan que eso que dijo Axelrod en ese momento, Obama también lo compartía. El consultor demócrata no hizo más que admitir en público la preocupación que crece en las filas del Partido Demócrata, donde no son pocos los que piensan que las chances electorales de Biden frente a Trump van en disminución. Axelrod se refirió a una reciente encuesta, la cual refleja que el 71% de los votantes registrados creen que Biden es simplemente
demasiado mayor para ser un presidente eficaz. La gente lo percibía. Estamos hablando del 71% de los electores. Axelrod calificó la edad de Biden como su mayor responsabilidad y algo que no puede cambiar. Lo particular de la opinión del ex asesor de Obama es que reconoce una preocupación genuina de parte del establishment partidario que ya no sabe cómo poder pedirle al presidente que busque una forma elegante de dar un paso al costado. Realmente no es fácil usted decirle a un presidente que tiene que renunciar a sus aspiraciones de seguir en el puesto. Eso no es cualquier cosita. Otro ejemplo. Ustedes recordarán el caso, las declaraciones, lo que escribió un fiscal que investigó el asunto de los documentos confidenciales que Joe Biden, siendo vicepresidente de Estados Unidos, se llevó para su casa y que después fueron encontrados en un vehículo dentro del garaje de la residencia particular de Biden. Eso después de lo de Trump, cuando las autoridades entraron a la residencia de Mar-a-Lago. Entonces, ese fiscal que investigó lo concerniente a la actuación de Biden escribió un informe bastante extenso que el periódico El País del 8 de febrero de 2004 reseñó en una crónica titulada "El fiscal dice que Biden no recordaba cuándo fue vicepresidente ni cuándo murió su hijo. El informe de la investigación de los papeles clasificados retrata como un octogenario al que le falla la memoria al presidente Joe Biden. Sus abogados lo consideran una tergiversación incendiaria". Es decir, ese informe de ese fiscal generó un gran comentario, pero finalmente eso no pasó de ahí. Oigan lo que dice, lo que se dice en esa reseña del diario El País, repito, del 8 de febrero, sobre ese informe. Cito: "No habrá cargos penales, pero sí un duro golpe político. El fiscal especial Robert Hur ha descartado presentar una acusación para imputar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el caso de los papeles clasificados, pero el informe de 388 páginas que ha entregado al Congreso lo retrata de un modo muy gráfico como un octogenario al que le falla la memoria, que no recuerda cuándo murió su hijo ni cuándo fue vicepresidente. Viene a sugerir que si no acusa a Biden es porque a un jurado le daría pena condenarle en su estado mental. Todos esos mensajes son demoledores e inciden en lo que las encuestas señalan como el punto débil del presidente para optar a la reelección: su edad, 81 años. Los abogados de Biden lo consideran una tergiversación de lo ocurrido y denuncian el informe como incendiario". Es decir, la gente cercana a Biden ha negado insistentemente esa condición que el debate puso en evidencia. Y lo que está diciendo el juez, yo no lo voy a acusar, no porque jurídicamente sea improcedente, sino porque este hombre no está en su cabales y no vale la pena presentar una acusación en su contra. Eso es lo que le está diciendo en ese informe. Pero es la misma violación por la que se decidió encausar a Donald Trump. Porque ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia puede ser que Donald Trump se llevó una cantidad de documentos más grande, que Donald Trump mintió y que hizo alguna resistencia para entregar cuando se le exigió la devolución de los documentos. Pero en definitiva, los elementos constitutivos de la infracción están ahí presentes.
Y este fiscal dice, no voy a presentar acusación porque sencillamente no vale la pena. Estamos hablando de un incapaz mental. Y si es incapaz mental, es incapaz para presidir el país. Una pequeña pausa, en breve retorno.